Ubicado en la cordillera de los Andes, en la región de Aysén, el volcán Hudson es uno de los centros volcánicos más activos de la Patagonia. En agosto de 1991 protagonizó una de las erupciones más importantes en Chile. Millones de toneladas de material volcánico fueron expulsadas a la atmósfera, cubriendo extensas zonas de la Patagonia con cenizas y alterando profundamente la vida de sus habitantes. Más de 3 décadas después, los protagonistas construyen desde distintas miradas cómo se vivió la erupción que cambió para siempre nuestra comunidad. Como mamá primeriza en ese tiempo que hizo erupción este volcán, primero no tenía conocimiento que un volcán estaba tan cerca de nuestra comuna. En esos días había nacido mi primera bebé, tenía 13 días de nacimiento. Yo estaba en mi último año de universidad, en la Universidad Austral estaba estudiando, me había inclinado mucho por el campo de la geografía, me pilló el volcán estando acá en Chile Chico de vacaciones, pero también encontré el tema para mi trabajo de tesis. Yo en esos años era camionero, pertenecía a la empresa Copec, manejaba camiones. Entonces me tocó más bien vivir la experiencia del volcán desde la carretera. Comerciante sí, era superintendente del cuerpo bombero. El volcán Hudson tuvo 2 fases eruptivas bien pronunciadas. Una que se alargó aproximadamente entre el 8 al 12 de agosto, hubo un pequeño descanso después del 12 al 15 de agosto. La segunda fue claramente mucho más fuerte que la anterior. Comenzó 8 de la noche esta llovizna. Se oscureció y la nube se vino encima del pueblo y empezó a llover ceniza. Recuerdo bien que estábamos en el gimnasio antiguo, el gimnasio que se quemó, y de repente alguien viene con su parca con algunas manchitas plomas, está cayendo algo, no era nieve, era ceniza. Venía cruzando frente a Balmaceda cuando vi el hongo del volcán, que obviamente en esos años no teníamos idea porque no estaba la información que hay ahora, ni la tecnología que hay ahora como para consultar al teléfono qué es lo que era. Nos tocó pasar como a las 2 de la mañana lo más cerca que está del volcán, que es Valle Murta arriba. Y a esa hora vimos cómo salían las explosiones del volcán, las llamaradas, los rayos dentro del volcán, y empezó a caer muchas piedras grandes, así que tuvimos que irnos, como íbamos cargados con benzina, no sabíamos, ahí recién nos encontramos con un par de vehículos en contra que nos dijeron una erupción del volcán Hudson. La cubrimos a ella completamente, tratamos de cerrar porque era ya mucha la ceniza. El polvo entraba, veíamos que la casa se estaba llenando. La capa que ahí era una capa total de ceniza sobre el pueblo. Era una cantidad como si lo tiraran con palas. El cerco tradicional de campo tiene 1,20 m, esos estaban tapados. Lo que cayó era tan espeso y tan grande que tú con el camión pasabas arriba y no se hundía, sino que era como un pavimento. 3 días seguidos, donde era tanta la cantidad de material que caía, que se oscureció completamente el día. Era noche. El día se hizo noche. Siempre tengo esta imagen de ver el pueblo gris. Nos encontramos durante mucho tiempo muy aislados durante ese proceso. Es efectivo de que no llegó mucha ayuda desde nuestro propio país, digamos. La barcaza, en primer lugar, con esa cantidad de ceniza no podía navegar porque no tenía visibilidad. Y fue caótico porque fue muy terrible, fue muy malo los caminos, y mucho tráfico además, mucho tráfico de animales que estaban muriendo, venían camiones con forraje para los animales, con alimentación. Nosotros como combustible, como camiones de Copec, ya no pudimos salir de Ibañez porque el lago se tapó de grandes piedras volcánicas. No teníamos comunicación, Santiago tampoco creía de que era cierto lo del volcán acá. Entonces nos tomaron en cuenta. Los primeros que llegaron fueron los argentinos que vinieron a preguntarnos a nosotros cómo estábamos, porque ellos llegaron a los antiguos a ver el desastre que estaba ocurriendo y pasaron para este lado. La situación en la localidad de Los Antiguos, esta localidad está situada a escasos kilómetros de la frontera con Chile, es crítica, es realmente crítica. Habitantes de esta población ya se han autoevacuados para la zona costera. Además, a la hora 16:30 aproximadamente, 3 colectivos de la Municipalidad de Los Antiguos, junto con la Municipalidad de Perito Moreno, han evacuado aproximadamente 130 personas de la ciudad de Los Antiguos.
fueron días bien difíciles. Había también mucha solidaridad entre la gente porque los mismos vecinos nos organizábamos, se hacían cuadrillas de personas que iban a las casas de personas que necesitaban ayuda para limpiar los techos, bajar la ceniza porque el peso era muy grande. Algunas casas también se tuvieron daños por eso. La verdad es que uno, en ese momento, la responsabilidad es muy grande. El jardín infantil se le estaba cayendo el techo. Los bomberos partieron allá a despejar con pala la ceniza que estaba cayendo sobre el techo porque el peso era demasiado grande y se estaba hundiendo. Veía a mi misma gente con sus propias carretillas, sus palas, limpiando sus patios. Cuando empezamos a ver eso, todos decidimos hacernos nosotros mismos. La misma familia, empezar a limpiar el lugar para poder llegar y decir, ya no, nosotros tenemos que quedarnos aquí y salir. La gente sacaba la ceniza hacia afuera. Después llovió, después cayó. Y toda esa agua estaba impregnada en la ceniza. El peso se triplicó o cuadruplicó. Fueron cosas nuestras las que se usaron para limpiar nuestros patios. El agua venía, cuando empezó a llegar, venía sucia. Entonces habían varias cosas que estaban todos, en algún momento jugó en contra. El banco lo primero que hizo fue a todos los comerciantes, los sobregiros que tenían, los activó. ¿Qué hacemos? Porque no había a dónde recurrir. Una hermana que yo tengo tenía su casa en buenas condiciones y me habla y me dice, hermana, me dice, yo tengo una pieza, vente a mi casa a vivir con la bebé, tráela, yo voy a habilitar una pieza para ti, para la bebé, para ustedes. Y me encerré con ella como 2 meses. Así es que no pudimos parar, no había vacaciones, no había descanso. Me saqué después del volcán, no sé, 6 meses, donde apenas pude venir hasta que pude lograr llevar a mi familia hacia Aysén y estar ya más tranquilo, porque acá Chile Chico, claro, era un pueblo realmente fantasma, no se veía nadie, era mucha ceniza en las casas, en los sitios, en las calles. Entonces, dentro de toda esa precaria que vivíamos, vino el volcán a sumarse con un factor muy fuerte en nuestra comuna. Mucho daño en la ganadería, una época también que empieza ya todo el tema de los nacimientos, de las ovejas, y hubo mucho aborto. Cuando mi esposo llegaba desde su trabajo, que le tocaba ir para terreno, y me decía, no da tanta pena, tanto animal como los animalitos como que llegan a nosotros pidiéndonos ayuda. Las camionetas lo llevaban, pero lo dejaban hasta un sector y tenían que caminar. Te imaginarás cómo caminaban, no lo sé cómo lo hacían. Muchos casos también de algunas personas que con ataques de nervios, de angustia, en el hospital, que también se reportó mucho eso. Tomé mi bebé y la llevé al hospital pensando en que si allá había un lugar más seguro me iba a quedar con ella ahí. Pero cuando llegué al hospital me dicen las enfermeras que me recibieron, en ese momento me dijeron, señora Teresa, mire cómo estamos nosotros. Chile Chico continúa sufriendo los efectos de la ceniza volcánica arrastrada por los vientos de más de 100 kilómetros por hora. Máquinas viales despejan las calles mientras los pocos lugareños que aún permanecen preparan su salida del pueblo e intentan sobrevivir. Muchas veces me fueron a buscar cuando empezaron a trasladar a la gente a Coyhaique en los buses. Me fueron a buscar porque desde el hospital sabían que yo tenía una bebé recién nacida y nunca me quise ir. Por ejemplo, un dato de Chile Chico que tiene que ver con el liceo, ese año terminaron 7, 8 estudiantes nomás del cuarto medio, porque toda la mayoría se fueron. Yo nací acá, por lo que fue muy triste ver a Chile Chico en esas condiciones, tapado de arena, tapado de ceniza. Yo creo que una de las erupciones más grandes que ha tenido Chile en los últimos 50 años. Y así fue durante mucho tiempo, porque fue terrible, fue muy sacrificado. A iniciar en forma más completa todo este tipo de medidas que ya hemos iniciado. Por una parte es el recoger en el máximo posible todo este material que nos está cubriendo. Lo hemos iniciado con el trabajo voluntario de los hombres que han quedado aquí y posteriormente viene en camino ya todo un pool de maquinarias. Obviamente, post-erupción, el proceso fue difícil. De que tuviste tu pueblo cubierto completamente de gris y con una sensación de que hasta aquí nomás llegamos. Yo, incluso en algún momento alguien escuchó que teníamos que cambiarnos de lugar, ya que el pueblo ya desaparecía.
Siguieron los días con muchos truenos, relámpagos, de día, de noche. La ceniza terminaba de caer, volvía a caer nuevamente. Fueron años, sí. Bueno, la verdad es que nosotros no tuvimos ninguna ayuda como comerciantes, no tuvimos ninguna ayuda. La cantidad de ceniza fueron más de 4,2 millones de metros cúbicos, es decir, una cantidad impresionante, y sin abastecimiento. Y después un periodo difícil también porque viene la temporada de viento, el viento levantó todo ese polvillo nosotros lo tuvimos durante muchos años en Chile Chico. Nosotros además no estábamos preparados. Este volcán vino cuando el pueblo no estaba en un auge de condición de poder estar. Yo creo que hoy día la gente ve Chile Chico como está. Y uno le conversa de que hubo una erupción volcánica, no le creen. Puedo decir que fue muy triste y fue difícil mirar por la ventana y ver que nuestro pueblo en ese momento se había terminado. Uno nunca se prepara porque piensa que ya no va a ocurrir más o que va a pasar mucho tiempo, pero la naturaleza siempre es impredecible. Yo no sé si estaremos preparados, en realidad. Podría ocurrir podría ocurrir mañana una erupción del volcán Jackson, como podría ocurrir en 100 años más. Hoy día, si tú me consultas, ¿estamos preparados para una catástrofe así, fuerte? Yo creo que sí. Yo espero que se hayan aprendido lecciones como básicas, como por ejemplo que debiéramos siempre tener kit de emergencia en los organismos. Hoy día tenemos más conocimiento. Mucha de la gente que vivió el volcán Jackson todavía vive y está acá. Este es un pueblo que se caracteriza que cuando suceden estos eventos fuertes, el vecino se levanta y ayuda. Todavía tenemos esa característica. Se logró con mucho esfuerzo y más que nada fuerza de la gente de acá sacar al pueblo adelante. Si nos mantuvimos en estos lugares y estamos hoy día contando esta historia, nuestra historia, mi historia, es porque estuvo una familia detrás de nosotros. Es el evento natural de mayor impacto que ha tenido Chile Chico. En estas historias se representan muchas otras, historias de familia que resistieron, de vecinos que se ayudaron y de una comunidad que debió aprender a levantarse en medio de la ceniza. Recordar la erupción del Jackson no es solamente mirar hacia el pasado, es reconocer la fortaleza de quienes la vivieron y conservar una memoria que forma parte de la identidad de Chile Chico. A más de 3 décadas del Jackson, sus voces continúan, contando la historia de la erupción que cambió para siempre a esta comunidad.